Buenas. Vamos a hacer unos ejercicios de derivada aplicando la regla de la cadena, ¿vale? Ya hemos comentado cuando se aplica la regla de la cadena, cuando tenemos una función compuesta, ¿vale? Y esta sería la forma de hacerlo, que ya lo hemos comentado en el vídeo anterior, pero vamos a aplicar para derivar, como dije en el vídeo anterior, estos tres truquillos, estos tres pasos, mejor dicho, que es una especie de truco que yo utilizo para derivar, que como digo, matemáticamente hablando no sería formal, o sea, es algo que no es específicamente correcto, pero que a mí me ayuda a entenderlo y creo que así se entiende, cuando ya cogemos la práctica, se entiende mejor cómo se calcula una derivada cuando hay una función compuesta, ¿vale? ¿Cuándo aplicamos la regla de la cadena? La aplicamos siempre. Lo que pasa es que hay veces que no influye en el resultado, o sea, dicho de otra forma, aplicando la regla de la cadena sabe lo mismo que si no la aplico. ¿Cuándo hay que aplicarla? Porque si cambia el resultado, o sea, para hacerla bien hay que aplicar la regla de la cadena. Cuando f de x es distinto de x. Significa, mirad, cuando esta x, lo que está elevado a una potencia, no es x, sino es otra cosa, por ejemplo aquí, lo que está elevado a un grado es 4, lo que está elevado es x al cuadrado más 1, no es la x sola, tengo que aplicar la regla de la cadena. Cuando lo que hay en el exponente no es x, sino es otra expresión distinta, regla de la cadena. Aquí lo que está elevado a ¿qué? A x al cuadrado más 5x, regla de la cadena porque no es x. Lo que hay dentro de un logaritmo, lo que hay dentro del seno, lo que hay dentro del coseno, como ocurre aquí, lo que hay dentro del logaritmo, no es x, regla de la cadena. ¿Cuándo más? Cuando haya una potencia en una función que no sea x, que es el caso este de aquí, que hemos dicho. Cuando se eleva a un número, al exponente, algo que no es x, aquí está elevado al cubo el seno, aquí está elevado a la cuarta, x al cuadrado más 1. En definitiva, cuando esto que tenéis aquí, esta x que tenéis aquí en todas estas derivadas, no es x, sino es otra expresión distinta, aplicamos la regla de la cadena. Es una forma de identificar cuándo se hace. Realmente, ¿por qué hay que hacerla? Porque tendríamos una función compuesta cuando eso ocurre. Cuando lo que hay dentro del seno no es x, sino es otra cosa, es que hay una función compuesta. Tengo que aplicar la regla de la cadena. Bien, ¿cómo se hace? Pues vamos a hacer los siguientes ejemplos. Una vez que hacemos varios ejemplos de estos, ya siempre utilizamos los mismos pasos para resolverla. Yo voy a ir comentando ahora cómo aplico yo estos tres pasos en cada una de ellas y eso es lo que nosotros nos podemos aprender para hacer la derivada cuando haya que utilizar la regla de la cadena. Bien, aquí, ¿cómo derivamos esta función de aquí? Pues primero, voy a derivar la potencia de la función principal. En este caso, no hay f y g. En realidad sí la hay, porque hemos compuesto con x a la cuarta. Esta función, x al cuadrado más 1, se ha compuesto con x a la cuarta. Pero yo voy a considerar que cuando haya potencias, eso no va a ser para mí una función nueva, sino que yo voy a considerar en este caso que f y g son la misma. Y el 4 es la potencia que voy a derivar en el primer paso. O sea, derivamos potencia de la función principal. Esta es la función principal y solamente hay una, por tanto, f y g van a ser la misma para mí, en este caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo se deriva una potencia? Paso adelante, delante el 4, esto de aquí, ¿no? Y le quitamos un grado. Me saldría esto de aquí. Ese sería el primer paso. Por la derivada de la función principal sin potencias, que va a ser el mismo que el 3. La derivada f de ha dicho que f de xg es la misma aquí. En definitiva, la derivada de esto, que es f o g, como queramos llamarle, en este caso la misma. ¿Cuál es la derivada de esto? La de esta, 2x, paso el 2 delante, le quito un grado, y la derivada de una constante, 0. Por tanto, por 2x. Y todo esto, podría poner el 2x y multiplicarlo por 4, sería 8x, sería la derivada de esta función de aquí. ¿Vale? Eso es lo que hago cuando me encuentre un polinomio, una expresión distinta de x elevado a la cuarta. Segundo ejemplo, tengo aquí seno de x al cubo más 3x. Como esto no es x, es otra expresión distinta, es que ha habido una composición de funciones, función compuesta, regla de la cadena. Bien, aplico estos tres pasos. ¿Pero qué ocurre aquí? La función principal es el seno y f es esta.
la función principal no tiene potencia, porque aquí esto es un 1. Si hiciésemos el paso número 1, pasaríamos el 1 delante, le quitaríamos un grado, quedaría 0. Pero cualquier cosa elevado a 0 es 1, entonces ese paso no hay que hacerlo. Por tanto, como no tiene potencia la función principal, o dicho de otra forma es 1, el primer paso no lo hago. Me voy al segundo. Derivo la función principal, el seno. Pues, ¿cuál es la derivada del seno según la regla de derivación? La derivada es inmediata, el coseno. Y se copia lo que hay dentro. Es el paso número 2. Derivo la función principal, el seno, por la derivada de la función f de x, que es lo que hay dentro de la función principal. La derivada de esto, que es de esta una suma, se derivan por separado y se suman. 3x al cuadrado, ¿no? Paso el 3 y le quito un grado, más la derivada de kx, que lo tienes aquí, que es el número que hay multiplicando la x, más 3. Y esta sería la derivada. Cuidado, esto está dentro del coseno y esto es un número que multiplica a todo esto. Esto lo podríamos poner delante para aclarar que no está dentro del coseno. ¿Vale? Bien, siguiente ejemplo de aquí. E elevado a x al cuadrado más 5x. ¿Qué voy a considerar cuando me encuentro una función como esta? Según este truquillo que yo utilizo, que no tiene potencia. En realidad, alguien puede decir, es que esto está en el exponente, ¿vale? Pero es que la función exponencial tiene esa forma, ¿no? Si esto, por ejemplo, estuviera todo elevado al cuadrado, podríamos decir que tiene una potencia, ¿no? Pero bueno, aquí, cuando me encuentro una exponencial, no tiene potencia, solamente hay estos dos pasos. Derivada de la función principal y derivada de f de x. Esta es la función principal. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Ella misma. Se copia por la derivada de f, que es esta. La derivada de esto es una suma, derivo esto por un lado, esto por otro, y lo sumamos, ¿no? Paso el 2 delante y le quito un grado, y la derivada de kx ya la hemos hecho antes, 5. Cuidado, hay que poner paréntesis, en los dos casos siempre que haya más de un término, porque todo multiplica esto, ¿vale? Todo multiplica esto. Bien, seguimos. Siguiente ejemplo que hay aquí. Seno al cubo de x. Función principal, seno. X, función f. ¿Cómo lo derivo? Primer paso, derivamos la potencia de la función principal, que es el seno, paso el 3 delante y le quitamos un grado. Por segundo paso, derivo la función principal, el seno, sin potencias. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Y se copiaría lo mismo que tenemos aquí, la f la copiamos tal cual, ¿eh? Si fuese otra, pues la copiaríamos, si esto fuese x al cuadrado, aquí iría x al cuadrado y aquí iría x al cuadrado. Por tercer paso, la derivada de la función f, que es x. ¿Cuál es la derivada de x? Sería en este caso el número que tenemos multiplicando, el coeficiente, que es 1. Pues por 1, que no haría falta ponerlo, pues esa sería la derivada de f de x. ¿Vale? Y ahí tenéis un ejemplo de por qué, cuando yo me he encontrado en otras ocasiones, por ejemplo, la derivada de esto, en realidad nosotros aplicamos la regla de la cadena. La derivada del seno, coseno, y ahora habría que multiplicar por la derivada de f de x, que como vale 1, no va a influir en el resultado. Por eso hasta ahora no habíamos aplicado la regla de la cadena, porque siempre no habíamos encontrado una función que no era compuesta, que siempre era x lo que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Último caso y más completo de todos. Este de aquí, vamos a hacerlo aquí abajo. Regla de la cadena, porque lo que hay dentro del logaritmo no es x, es x a la cuarta menos 5x, y además tiene una potencia la función principal, ¿vale? Por tanto, regla de la cadena. ¿Cómo la aplicamos? Primer paso, derivo la potencia de la función principal. Paso el 4 delante y le quitamos un grado. Se copia lo mismo que tenga el argumento del logaritmo, ¿vale? 4 por, paso adelante el 4, le quito un grado. Por segundo paso, derivada de la función principal, que es el logaritmo. Esta está dentro del logaritmo. Esto es g, esto es f.
¿Cuál es la derivada del logaritmo sin potencias? Pues 1 partido el argumento del logaritmo, o sea, 1 partido x a la cuarta menos 5x. Esa sería la derivada de la función principal, que es el logaritmo. Y por último, tercer paso, vamos a ver si se borra esto, por la derivada de f de x, que es esta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Una resta, pues hay que derivar por separado, paso el 4 delante y le quito un grado, y la derivada de menos 5x menos 5. Como son dos términos, lo pongo entre paréntesis porque todo multiplica esto. Esto se podría poner aquí arriba, que es lo que se suele hacer cuando ya tenemos práctica, cuando hay un logaritmo, aparte de llevar la potencia, lo que se hace es derivar esto, va en el numerador, y esta tal cual en el denominador, pero eso viene de aquí, de haber derivado el logaritmo, que es 1 partido el argumento por la derivada de esto, que es esto. Bien, pues esos serían ejemplos de regla de la cadena, y como digo, llega un momento en el que, aparte de saber que se hace así, por una composición de funciones, en cada caso que yo me encuentre, me puedo aprender los pasos que yo, por ejemplo, utilizo estos tres, aunque ya digo que no es algo formal, que matemáticamente hablando no tiene sentido correcto, ¿vale? Pero bueno, vamos a llamarle así. Entonces, cuando me encuentre un caso como este, derivo potencia, quito un grado y luego multiplico por la derivada de lo de dentro. Cuando me encuentre un caso como este, derivo el seno y luego derivo esto, lo de dentro, ¿vale? Cuando me encuentre una exponencial, derivo la exponencial, que es ella misma, por la derivada de lo de arriba. Cuando me encuentre potencias, derivo la potencia primero, luego la función principal y luego la función f, ¿vale? Derivo la potencia, paso el 4, le quito un grado, se copia la misma por la derivada del logaritmo, que es 1 partido lo que haya dentro del logaritmo, por la derivada de esto. Y este paso de aquí sería el primero en los pasos que yo suelo hacer, este sería el segundo y este sería el tercero. Bien, ¿cómo se puede complicar más todavía? Cuando esto aparezca, por ejemplo, la regla de la cadena aparezca, por ejemplo, en un producto de funciones o en un cociente, porque entonces tendremos que aplicar la regla de la cadena y al mismo tiempo la regla del producto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos, ¿vale? Entonces ese sería ya el caso más largo y ahí hay que tener cuidado en el orden en el que lo vamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso más o menos aquí tenéis los casos que me puedo encontrar de regla de la cadena, hay más, lógicamente, pero más o menos están los ejemplos que os podéis encontrar, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente.